Pues como pueden imaginarse, otro de los focos de interés está en saber qué piensan los hosteleros de la provincia de Guadalajara con estas normas cambiantes y estos niveles 3 y nivel 3 reforzado que de repente aparecen y de los cuales les damos noticia a todos ustedes. Para hablar de este asunto nos acompaña ya Javier Arriola, secretario general de COEC PYME. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Rosa? Un placer como siempre. Señora Arriola, la pregunta es básica. ¿Cómo están los hosteleros? Me imagino que cabreados después de conocer de repente que llevamos 9 municipios a esta hora que tienen entre nivel 3 y nivel 3 reforzado, pero igual mientras estamos hablando conocemos la resolución de otro municipio. Pues así es, Rosa. Lamentablemente la situación ya es insostenible, porque la lectura de esto, lamentable, es que un año después de una pandemia terrorífica seguimos sin aprender, seguimos sin escuchar a los empresarios, a los gestores, ¿no? Y como tú bien dices, es imposible poder prever, poder gestionar, poder manejar lo que es el día a día de tu negocio cuando estás a medio de un servicio, a medias de un servicio como pudo ser ayer, y te dicen, pero realmente nos enteramos casi de rebote que no se puede, que estás incumpliendo directamente, con lo cual imagínate que la gestión se hace inviable y el agotamiento y el desánimo es ya, vamos, en límites insospechados. Me gustaría saber si usted lo conoce, cómo se produce esta situación. Es decir, nosotros recibimos nota de prensa, no sé si ustedes reciben también comunicación como COEC PYME, como patronal. ¿Cómo se enteran los empresarios que en su municipio va a haber restricción de niveles y tienen que cerrar el interior de los bares o cerrar el negocio entero de un día para otro? Pues es un poco lo que te decía, es decir, te diría que unos no se enteran, otros se enteran tarde y esto es francamente una situación muy complicada que hace imposible la gestión. ¿Qué te digo? Es decir, estos son sencillamente resoluciones que se firman por la Delegación de Sanidad en las que nosotros como patronal recibimos de manera muy aleatoria y sin ningún tipo de plazo de tiempo, es decir, porque además las resoluciones entran desde el momento de su firma y no del momento de su publicación, que es como entendemos que debería ser de derecho, con lo cual al final, bueno, pues obviamente como patronal al final nos llega la información por diferentes vías, insisto, ninguna tal oficial como debería ser, y en ese momento es cuando nosotros comunicamos a todos los establecimientos estas situaciones tan, digamos, ya tan grotescas y tan casi circenses, ¿no? De que está usted como ayer, tanto en medio sentido. Nosotros ayer a las 2 de la tarde fue cuando nos llegó, por ejemplo, las de la capital, y lo informamos, pero yo imagino que un hostelero cuando está dando el servicio, por lo que menos le preocupa es el correo electrónico, ¿no? Con lo cual seguramente muchos se enteraron después de acabar el servicio que estaban incumpliendo, otros se enteraron por la noche y otros se enteraron a través incluso de vosotros, ¿no? De medios de comunicación. Con lo cual, lo peor de esto ya no es la inmediatez, que es dramática, sino que seguimos insistiendo en que no aprendemos. Nosotros desde el inicio de la pandemia hemos pedido a las autoridades que al menos den unos plazos de 24, de 72 horas para poder afrontar este cambio de gestión de tu establecimiento. Recordemos que hay personal, que hay pedidos, que hay compras, y ahora mismo una pregunta muy sencilla, es decir, ¿quién se hace cargo ayer jueves, y hoy viernes, con todos los frigoríficos, con todas las cámaras llenas de género, con cientos de reservas por anular, ahora que toca anular? ¿Quién se hace cargo de esas pérdidas por no esperar 48 o 72 horas o esperar al menos a tomar esta decisión el lunes, cosa que no entendemos? Porque aunque no lo parezca, este fin de semana había programadas bodas, comuniones, reuniones para los restaurantes que de buenas a primeras se tienen que suspender. Es lo de menos que se suspendan, pero toda esa cantidad de comida ya comprada se la tiene que comer, por así decirlo, el empresario. Pues la tiene que comer es una forma muy elegante de decirlo, Rosa. Yo creo que lo tiene que tirar a la basura, lamentablemente, ¿no? Como todos, como llevamos un año asistiendo a una pérdida de ingresos y de beneficios brutales, por no hablar ya de esa parte también emocional, ¿no? De esa celebración. Nosotros, que hayamos tenido constancia, estamos hablando en torno a 10, 12 celebraciones, ¿no? Que se han tenido que suspender, con todo lo que implica, obviamente, con ese género ya comprado, pero no solo nos quedemos en las celebraciones, sino todo en las cientos de reservas que se han tenido que anular, porque, insisto, ya no de la noche a la mañana, del mediodía a las 3 de la tarde, pues te anulan, pues bueno, tu capacidad de hacer tu negocio y te dejan con un nivel, en el caso de Guadalajara, ¿no? Con este nivel 3,
con solo esas terrazas. Además, bueno, como conocéis, en este digo nuevo, que tampoco conocemos el tema de los niveles que han ido cambiando, incluso hay localidades con dentro del mismo nivel, con diferentes medidas, cosa que ya tampoco entendemos del todo. Ahora mismo, como sabéis, en la capital y en otros municipios está el interior de los restaurantes, vamos, de los locales de establecimientos cerrados, ¿no? Con lo cual es una tragedia más sumada a esta situación ya incongruente de la inmediatez en la que entran las medidas. Hablamos de las pérdidas, hablamos de los empresarios, pero no se nos olvide que hay muchísimos trabajadores en el sector de la hostelería. ¿Qué hace un empresario cuando recibe esa resolución, se entera por la vía por la que se pueda enterar? ¿Qué hace con su trabajador? ¿Le manda directamente a su casa por la tarde? ¿Llama a la gestoría para ver si le meten un ERTE? ¿O qué hace con él? Pues lamentablemente es que volvemos al mismo punto. Es decir, parece que nuestros gobernantes no son conscientes de lo que es gestionar una empresa y lo que ello conlleva. Como tú bien dices, es decir, en el momento que tú te enteras, ¿qué haces con ese trabajador? Es decir, automáticamente es una situación en la que tienes que llamar a tu gestoría, llamar a tu abogado, a tu gestor y decir, oiga, pues ¿qué hago? ¿Lo meto en un ERTE? ¿Lo despido? Es decir, la situación es francamente, es decir, insostenible porque insisto, en este caso nuestros gobernantes no paran a pensar durante, aunque sea un minuto, o simplemente a escuchar lo que llevamos diciendo las patronales desde el inicio de la crisis, que detrás de cualquier decisión, en este caso gubernamental, hay una serie de consecuencias empresariales y de gestión empresarial que no se puede tomar de la noche a la mañana, ¿no? Con lo cual, y además, yo esto, insisto, lo voy a decir hasta la saciedad, es decir, nos cierran, pero seguimos pagando el 100% de impuestos, seguimos sin ayudas directas, seguimos invirtiendo en medidas sanitarias para que nos dejen abrir y cada vez nos cierran más, y sobre todo seguimos con inseguridad. Es decir, ahora mismo, bueno, pues son medidas de 10 días, pero tampoco sabemos qué va a pasar a los siguientes 10 días. Es decir, nadie nos dice qué va a pasar, sino al contrario nos dirán, regularmente el mismo día 10, nos dirán, oiga, ¿qué otros 10? Oiga, y si me abren, tengo que ir a comprar. Es decir, es un absoluto desconocimiento y despreocupación, te diría, por lo que están pasando nuestros empresarios, en este caso del sector hostelero, pero de otros muchos, es decir, por recordar simplemente, tenemos el ocio nocturno completamente cerrado todavía y tenemos un sector que en algún momento se ha declarado que es un sector esencial como el deporte, que parece que contra más esencial es, más restricciones tiene, ¿no? Es decir, en el caso ahora mismo del nivel 3, en Guadalajara y en otros municipios, pues nuestros gimnasios pasan a tener un 20%, cosa que tampoco es de recibo y es insostenible. Pues mucho ánimo a todo el sector. Javier Arriola, secretario general de COC Pyme, muchísimas gracias por atendernos y estaremos pendientes del sector, aunque este fin de semana me da a mí que con la lluvia ni en interior ni en exterior vamos a poder consumir. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer como siempre, Rosa.